Buenas noches. Hoy vamos a ver la norma contable número 7. Está referido a evaluación de inversiones permanentes, ¿no? Y el tema de las inversiones permanentes se refiere a participación en otras empresas, ¿no? Normalmente el empresario invierte porque tiene excedente de efectivo, ¿no? En estos últimos años hemos visto, por ejemplo, las inversiones de empresas chilenas, de España, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de esta norma contable y nos dice, por ejemplo, así gráficamente, tenemos la empresa Pentax por un lado, por otro lado tenemos la empresa CIPSA. Ahí ustedes pueden ver, la empresa Pentax es la empresa inversora, la que invierte. Va a invertir en la empresa CIPSA y CIPSA se convierte en una empresa emisora, ¿no? Entonces, cuando Pentax, en este caso, cuando invierte, va a registrar en la parte de activos, bajo la cuenta inversiones permanentes, 11.000, que consiste en 110 acciones. O sea, cada acción tiene un valor de 100 bolivianos. O sea, ¿cómo encontramos 100? 11.000 dividido entre 110, 100 bolivianos, ¿no? Entonces, la empresa Pentax va a invertir en la empresa CIPSA, y la empresa CIPSA en la parte del patrimonio lo va a registrar Capital Pentax 11.000 y Capital CIPSA 9.000. En total 20.000 de capital. Entonces, si ustedes dividen 11.000 entre 20.000, la empresa Pentax tiene un 55%. Quiere decir que tiene una inversión de influencia significativa, es decir, más del 50%. La norma dice que cuando se tiene una inversión de influencia significativa, en este caso Pentax tiene de influencia significativa, adopta, digamos, el control. Tener control de la empresa CIPSA significa que Pentax va a tener la toma de decisiones. Cuando hablamos de influencia significativa, solamente para fines de ejemplo, si la empresa tiene 20%, o perdón, si el socio A tiene 20%, el socio B tiene 30% y socio C tiene 50%, entonces se puede unir, digamos, en este caso 30 más 50, 80%. Quiere decir que tiene influencia ya significativa, ¿no? O puede ser 50 más 20, igual 70 tiene influencia significativa. Entonces, la norma 7 nos dice cuando una empresa tiene influencia significativa, se tiene que evaluar las inversiones al valor patrimonial proporcional. ¿Qué implica eso? Que el valor patrimonial proporcional no es más que, en este caso, dice valor patrimonial proporcional igual al total del patrimonio de la empresa CIPSA dividido entre el número de acciones en circulación. Pero aquí hay que ver lo siguiente, perdón, que mucho depende del resultado de la empresa CIPSA. En este caso, el primer caso vamos a ver en el caso de que la empresa CIPSA haya obtenido una utilidad de 15.000, ¿no? Entonces tenemos 20.000 más 15.000, el patrimonio se convierte en 35.000. Entonces, la inversión de Pentax depende del resultado que obtenga la empresa CIPSA, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver cuando hay una utilidad, ¿no? En este caso hay una utilidad de 15.000, entonces el patrimonio de la empresa CIPSA se convierte en 35.000. Por eso aquí en la fórmula estamos diciendo que el valor patrimonial proporcional no es más que igual al total del patrimonio neto de la empresa CIPSA dividido entre el número de acciones en circulación. Cuando dice número de acciones en circulación se refiere al total del número de acciones. Por ejemplo, Pentax tiene 110 acciones y CIPSA tiene 90 acciones. En total son 200. Por eso que dividimos entre
200, o sea, el patrimonio neto es 35.000 dividido entre 200, nos da 175 el valor de cada acción, es decir, el valor patrimonial proporcional. Y si multiplicamos por 110 acciones que teníamos invertido, nos va a dar 19.250. Ustedes pueden comprobar, por favor, 175 por 110 acciones, 19.250. Y según registros contables teníamos 11.126 porque lo hemos actualizado. Primero siempre hay que actualizar, en este caso 11.000 por el coeficiente, nos da 11.126. Por eso es que lo estoy restando, en este caso 19.250 menos 11.126, hay un incremento de 8.124. ¿Qué significa eso? Que las inversiones permanentes van a aumentar en 8.250. Y esos 8.250 está conformado por inflación, 126, y por ganancia en inversiones permanentes, 8.124. Sumados los dos, dan exactamente los 8.250. Entonces, normalmente esto en la práctica, la empresa Pentax tiene que mandar una carta de confirmación de inversiones a CIPSA, o en todo caso pedir los estados financieros para poder determinar el valor patrimonial proporcional. ¿Qué sucede en la práctica cuando uno pide el valor patrimonial? El contador contesta de que no sabe qué es el valor patrimonial proporcional. Entonces, en ese caso, tendríamos que solicitar sus estados financieros o principalmente el patrimonio para poder determinar el valor patrimonial proporcional. Entonces, el registro de ese incremento es inversiones permanentes en 8.250, ajuste por inflación y tenencia de bienes por la actualización en función a UFB 126 y ganancia en inversiones 8.124. Ahora, en algunos textos lo van a ver como rendimiento en inversiones, también es válido, ¿no? En lo posible, en la práctica, hay que utilizar la misma cuenta que utiliza en la nomenclatura de cuentas de la empresa, que está aprobado, ¿no? Entonces, no es conveniente modificar o cambiar las cuentas, ¿no? Y en la glosa decimos evaluación de inversiones al valor patrimonial proporcional, ¿no? Ese es el primer caso cuando hay una utilidad, ¿no? Está generando una ganancia en inversiones permanentes, por un lado. Por otro lado, también hay un ingreso por el concepto de ajuste por inflación y tenencia de bienes, por 124. Y inversiones va a incrementar en 8.250. Normalmente el empresario va a invertir en otra empresa porque tiene excedente de efectivo, ¿no? Y también va a invertir en algo que conoce. Muy rara vez invierte en algo que no conoce. Y la otra figura es que la empresa CIPSA haya incurrido en una pérdida de 3.000. Entonces, el patrimonio se va a ver disminuido en 3.000. Ahí ustedes pueden ver cuando se incurre en una pérdida, el valor patrimonial proporcional sería 17.000, o sea, de 20.000 menos 3.000, 17.000. Divido entre 200, me da 85 el valor de cada acción. Multiplico por 110, me va a dar 9.350. Menos los 11.000 que era al inicio, son 1.650 que voy a perder, ¿no? Por haber invertido en la empresa CIPSA, porque ha incurrido en pérdida, entonces voy a perder en 1.650. Y el registro sería pérdida en inversiones permanentes 1.776, ajuste por inflación 126, inversiones permanentes 1.650. Y la glosa se repite, evaluación de inversiones permanentes al valor patrimonial proporcional. Quiero que se entienda, el valor patrimonial proporcional no es más que el valor de cada acción, digamos.
¿no? Determinándose de la empresa CIPSA, ¿no? O sea, el valor patrimonial proporcional no es más que el valor de cada acción. Antes costaba 100 bolivianos cada acción, y con la utilidad que ha obtenido ya cuesta el valor de cada acción 175. Y por esa utilidad me corresponde ganar 8.250 en inversiones permanentes. Ahí, por ejemplo, podríamos comparar, hacer una relación con la inversión que podemos hacer en los bancos, ¿no? A qué tasa están reconociendo, si es conveniente o no, se puede hacer comparaciones. Ahora, en el caso de la pérdida, ¿no? Generalmente no es muy usual, digamos, que se dé esa situación, pero en algún momento se puede, como en este caso, se puede reflejar también la pérdida, ¿no? Que ustedes saben que una inversión siempre es un riesgo, ¿no? Un riesgo de bien ganamos o se pierde, entonces ahí estamos viendo en ambos casos, ¿no? Cómo debería registrarse contablemente. La otra situación es que cuando el derecho de llave en inversiones permanentes, ¿no? Entonces, el derecho de llave en inversiones permanentes se va a dar cuando compramos acciones por encima del valor patrimonial proporcional. Si el valor patrimonial proporcional en el primero era 175, y si compramos a 200, a ver si me ayudan a multiplicar 110 acciones a 200, ¿cuánto daría? 22.000. Eso es lo que va a salir del banco, 22.000. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Banco, 22.000. Y de acuerdo al valor patrimonial, las inversiones eran 19.250. La diferencia entre 19.250 menos 22.000 es 2.750, que es derecho de llave. Entonces, derecho de llave se va a dar cuando compramos las acciones por encima del valor patrimonial proporcional, ¿no? El valor patrimonial proporcional era 175 y estamos comprando a 200. Entonces, ahí se genera el derecho de llave, y el derecho de llave se tiene que amortizar dentro de 5 años, y, o sea, el tratamiento a otros activos, ¿no? Entonces, es importante que sepan que en inversiones también se puede generar o el derecho de llave. En sí, el derecho de llave, ¿qué es? Es el plus que pagamos, ¿no? Por ejemplo, si la CBN, las acciones valen, por decir, 200 y compro a 220, entonces va a haber derecho de llave por esa diferencia. Ahora, la otra figura, aquí nos dice, cuando se tiene inversiones en empresas de diferentes fechas de cierre, se debe explicar en una nota a los estados financieros, ¿no? Eso también es importante que sepan. Cuando se tiene inversiones en empresas de diferentes fechas de cierre, se debe explicar en una nota a los estados financieros. Quiero decir que, por ejemplo, la empresa Pentax cierra al 31 de diciembre y la empresa CIPSA cierra al 31 de marzo. Entonces, no vamos a esperar hasta marzo, digamos, porque al 31 tenemos que cerrar. Entonces, esa situación hay que decir en una nota a los estados financieros, ¿no? Que la empresa tiene, o sea, podríamos evaluar las inversiones hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y no podemos esperar hasta marzo. Entonces, eso hay que revelar en la nota a los estados financieros. Ese aspecto también es importante que ustedes sepan, ¿no? Cuando se tiene inversiones en una empresa con diferentes fechas de cierre, ¿no? Inclusive podría ser, por ejemplo, de diciembre a junio, digamos. Entonces, mucho depende qué tipo de empresa es, ¿no? Ustedes saben que las empresas comerciales de servicios cierran al 31 de diciembre y al 31 de marzo son las empresas industriales, y al 30 de junio las empresas agroindustriales, y al 30 de septiembre las empresas mineras, ¿no?
Entonces, mucho depende de la inversión que se tiene, ¿no? En qué tipo de empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, cuando se tiene inversiones en empresas de diferentes fechas de cierre, se debe explicar en una nota a los estados financieros. Eso es lo que dice la norma contable número 7, ¿no? No sé si tienen alguna duda sobre esta parte, ¿no? Y yo lo que he podido es sintetizarlo, ¿no? De manera, a veces literalmente uno no puede entender, pero ya así, viendo así con gráfico, a veces es mejor, se entiende mucho mejor, ¿no? Ustedes dirán si tienen alguna duda, ¿no? Yo lo que he podido es sintetizar lo más que se pueda, porque, y también tomando los aspectos más relevantes, ¿no? Ahora, hay algo más que quiero acotar sobre esto. El hecho de tener influencia significativa implica que la empresa Pentax controla a la empresa CIPSA, ¿no? Cuando decimos que Pentax controla a la empresa CIPSA, implica que la empresa Pentax tiene la toma de decisiones. Entonces, aquí en nuestro país se han dado situaciones que, por ejemplo, cuando se dio el tema de la privatización, vendieron acciones por más del 50%, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que dar la toma de decisiones a las empresas extranjeras, por ejemplo, McDonald's, Banco Santander, invirtieron ellos en nuestro país y ellos vienen con un objetivo, digamos, ¿no? Invierten, por decir, que van a generar durante el año 2020, por decir, $1 millón, y no logran, se llegan, por decir, a 500,000. Entonces, ellos dicen, si bien hemos ganado, pero el mercado boliviano no es atractivo, ¿no? Y también ellos sustentan, explican por qué aquí en nuestro país no estamos acostumbrados pues a la comida rápida, digamos, ¿no? Como en otros países, ¿no? Entonces, ellos se van porque no lograron el objetivo, ¿no? Y lo consideran mercado boliviano no atractivo, ¿no? Ahora, si se vendieran las acciones por más del 50%, con toda seguridad que va a haber fuga de divisas, se lo van a llevar. Entonces, no es conveniente invertir, digamos, o vender más del 50%. Lo que pasó, las privatizaciones se dieron en todos los países, en Chile, en Argentina, etcétera. Pero en Chile, por ejemplo, no vendieron más de 50%. Máximo vendieron hasta 40%. Por ejemplo, Chile tiene, al igual que en Bolivia, yacimiento, ¿no? Ellos tienen la fundición de cobre, pero lo privatizaron en 40%. No le han dado la toma de decisión. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. No podemos dar la toma de decisiones a empresas extranjeras porque puede haber fuga de divisas. En el caso del Banco Santander, cuando se fue, gracias a Dios no afectó al sistema financiero nacional, porque yo tenía entendido que iba a tambalear, digamos, el circulante, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó eso, ¿no? Entonces, vean ustedes que el tema de las inversiones, siempre hay un riesgo, digamos, ¿no? Que bien se pierde o se gana, ¿no? Pero el empresario siempre invierte en algo que conoce, ¿no? Y en el tema del, de las entidades financieras, estoy hablando de los bancos, de las compañías de seguros, esas empresas, por ejemplo, pueden invertir hasta 40% únicamente, no pueden invertir más. Entonces, vean ustedes que eso está contemplado en la ley de bancos y en la ley de seguros y valores, ¿no? Están ahí, ¿no? Que ellos solo pueden invertir hasta 40%, no más, ¿no? Entonces, ya hay una restricción ahí, ¿no? Entonces, y así debería pasar también en las empresas industriales, comerciales, ¿no? Pero lamentablemente como no consolidamos, no hay un control, ¿no? Y
cambio en los bancos, en las compañías de seguro, ya está dentro de la ley de banco y donde establece claramente que una entidad financiera puede invertir en otra empresa hasta 40% únicamente, no más, ¿no? Entonces, esos aspectos importantes que ustedes sepan, ¿no? Y yo les decía que esto, no sé si tiene alguna pregunta sobre esta parte, ¿no? Lo que yo lo he podido sintetizar lo más que se pueda, digamos, ¿no? Porque eh, el tema es saber qué es el valor patrimonial proporcional, ¿no? El valor patrimonial proporcional no es más que el valor de cada acción, o sea, ¿no? Pero en este caso de la empresa CIPSA, nos interesa interesa a Pentax porque Pentax tiene invertido en la empresa CIPSA, ¿no? Si ha invertido 11.000, ahora ya tiene 19.250. Entonces, ya hay una ganancia o rendimiento en inversiones, ¿no? Y por esa razón también invierten, ¿no? En empresas que van a generar resultados positivos, ¿no? Entonces, ahora, la pérdida hemos visto en el supuesto de que se dé una pérdida y también eso puede afectar de 11.000 bajar a 9.350 y hay una pérdida de 1.776, ¿no? Entonces, en eso está sintetizado lo que es la norma contable número 7, ¿no? Que si hay alguna pregunta, ¿no? O, Disculpe, Licen, en la parte en la que mencionaba derecho de llave, mencionó una ya, parte en la que decía que se le iba a tratar por 5 años esa cuenta. ¿Me podría claro, explicar esa partecita, por favor? ya, lo que ahí dice derecho de llave en inversiones permanentes, ¿no? ¿Cuándo se origina derecho de llave en inversiones permanentes? Cuando compramos acciones por encima del valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial que hemos determinado para 110 acciones era 175 y compramos en 22.000. Entonces, 22.000 menos 19.250, que era valor patrimonial, la diferencia se convierte en derecho de llave. En sí, derecho de llave es el plus, digamos, ¿no? O sea, que estamos pagando por encima del valor patrimonial proporcional. Ahora, esa cuenta derecho de llave por 2.750, el tratamiento es como el mismo que otorga a activos intangibles, pues, ¿no? Que el decreto supremo 24051 nos dice que se tiene que amortizar dentro de 5 años, ¿no? El 20%, ¿no? Cada año tenemos que amortizar y esa cuenta va a desaparecer, ¿no? Entonces, siempre, cada año tenemos que amortizar. Si es 2.750 dividido entre 5 años, cada año tendríamos que eh, amortizar 550, ¿no? Entonces, la cuenta va a ser amortización derecho de llave contra amortización acumulada. O sea, normalmente va a desaparecer ese derecho de llave, ¿no? ¿Qué más? A ver si tienen alguna otra duda. El tema de la influencia significativa implica tener control. En este caso estamos diciendo que Pentax controla a la empresa CIPSA. El hecho de que controla o se vuelve controlante significa que la empresa Pentax tiene toma de decisiones. ¿Por qué tiene toma de decisiones? Porque tiene la mayoría de las acciones, es 55% y representa una influencia significativa, ¿no? Entonces, más o menos yo esto comparo, por ejemplo, cuando la esposa gana más que el marido, ¿no? La esposa ya quiere tomar decisiones. Entonces, para que eso no suceda, los varones tenemos que estudiar más o generar más ingresos, ¿no? Entonces, más o menos muy similar, digamos, ¿no? Que la toma de decisiones siempre va a querer, por ejemplo,
Si es empresa nacional, va a invertir en nuestro país, pero si es una empresa extranjera, puede haber fuga de divisas, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado cuando es una empresa extranjera, ¿no? Si es una empresa extranjera, podríamos vender hasta 40, 45%, pero en ningún momento darle más del 50%, 51%. Dicen, en la parte de la norma contable número 7 decía que cuando no tiene una influencia significativa, pues tenía que darse un tratamiento de acuerdo a la norma contable número 3, ¿no ve? Sí, ahí, por ejemplo, la norma dice que cuando no tiene influencia significativa, se tendría que actualizar en función a unidad de fomento de vivienda. Sin embargo, en la práctica, ¿no? Cuando tenemos el valor patrimonial proporcional, ajustamos, ¿no? ¿Qué mejor ajustar, digamos, al valor patrimonial proporcional, ¿no? O sea, en la práctica le estoy hablando, ¿no? Pero la norma dice que cuando no se tiene, solamente ajustar en función a la norma 3, digamos, ¿no? Lo que antes era la edición número 6. Entonces, cuando dice ajustar de acuerdo a la norma 3, significa que tendríamos que ajustar como hemos ajustado, ¿no? Primero, actualizar en función a unidad de fomento y vivienda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eso 11.126 sale de multiplicar 11.000 por 2.35851 dividido entre 2.33.187, ¿no? Hemos actualizado y eso es lo que se generaría, ¿no? No determinaríamos el valor patrimonial proporcional, porque así lo dice la norma contable número 7. Pero sin embargo, como les digo, en la práctica, o sea, si hay valor patrimonial, qué mejor evaluar al valor patrimonial proporcional. ¿Alguna pregunta más que tengan? Esa UFB que nos dictó son las mismas que utilizamos la anterior clase, ¿no, Licen? Sí, o sea, depende pues a qué fecha queremos evaluar, digamos, las inversiones. Eso va a depender a qué año queremos evaluar, ¿no? Y lo que he tomado es asumiendo que para 2020, digamos, ¿no? En el ejercicio anterior estaba a 2019, entonces ahora lo he cambiado a 2020, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo siempre voy cambiando algunas cosas, por eso que alguna vez el estudiante dice, pero es el mismo del anterior y no lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo lo voy actualizando, digamos. Inclusive si alguien compara con el semestre anterior, hay variación, ¿no? A veces voy acotando, a veces voy quitando, o sea, ahí, ¿no? Siempre trato de incorporar algo para que se entienda, porque esa es la idea, pues, ¿no? Que uno tiene que mejorar cada vez, digamos, ¿no? Y yo lo que les puedo decir que esto es una cosecha, digamos, ¿no? De las diferentes consultoras, ¿no? Por ejemplo, en KPMG, para ser gerente de auditoría tiene que dar clase, creo que era 240 horas a los auditores asistentes. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando me decía a mí que yo era profesor, que le ayudara a preparar cómo iba a dar esos cursos de capacitación. Entonces, ahí es donde aplicábamos la interpretación, digamos, ¿no? De esta manera para que el asistente entienda, digamos, ¿no? Entonces, vean ustedes que esto es una cosecha porque no lo van a encontrar en libros, no hay, digamos. O sea, simplemente es de las consultoras donde no solo interviene un auditor, sino son varios auditores que llegamos a una conclusión, ¿no? Por eso que yo tengo fe, digamos, ¿no? El refrán que dice, no, 3 cabezas piensan mejor que uno. Y yo rescato eso porque son experiencias del trabajo que hacen, digamos, la interpretación de cada norma. Y así hemos ido aplicando o interpretando cada norma, no solamente las normas locales. Por ejemplo, hemos sacado un provecho en las normas internacionales, las NICS, por ejemplo.
¿no? Ya por entonces nosotros ya manejábamos la NIC 1, la 2, la 3, la 4, la 16 de los activos fijos, etcétera, ¿no? La 2 de los inventarios, o sea, prácticamente esas normas hemos interpretado, digamos, ¿no? Que decía la norma internacional, y eso es lo que diferencia, digamos, ¿no? Que siempre la tendencia debe ser conocer las normas internacionales, ¿no? Esas normas internacionales, jóvenes, no es que lo ha hecho un auditor, ¿no? Allá en la IFAC, que es la federación más grande a nivel de nuestra profesión, tiene un comité de profesionales, o sea, que se dedican todos los días a la revisión y actualización de las normas, ¿no? No solamente normas contables, ¿no? Sino tanto de impuestos, tanto de consultoría, etcétera. O sea, todos los días se dedican, ¿no? Eso es lo que falta en nuestro colegio de auditores, que haya una, y si hay, no está funcionando porque tiene que haber resultados, o sea, tiene que haber una comisión que se encargue, digamos, de la interpretación y aplicación de las normas internacionales a la realidad de nuestro país. Eso es lo que está faltando, ¿no? Ojalá eso se puede dar, ¿no? A mediano o a corto plazo para que, y en las consultoras de auditoría, los auditores tratamos de interpretar y aplicarlo, ¿no? Entender mucho mejor, digamos, de esa manera, porque el tema no es solo conocer las normas internacionales, sino saber aplicarlo. De eso depende, ¿no? Igual en las normas locales, si ustedes ven esto, hemos tratado de sintetizarlo lo que está literalmente, ¿no? Y quizás hay que mejorar, sí, o sea, por eso les digo, siempre uno va a ir mejorando cada semestre, ¿no? Incorporando o quitando, ¿no? Y de eso se trata, digamos, ¿no? Entonces, les digo que esta norma, ¿no? No es muy conocido por los contadores. Ahora, razones, no lo sé, porque será que en la universidad no enseñan, pero en el medio, o sea, se ve, digamos, el desconocimiento del valor patrimonial proporcional. Ni idea de que las inversiones hay que evaluar al valor patrimonial proporcional, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta más o no me han entendido, son dos cosas, ¿no? De todas maneras, cuando estemos viendo la cuenta de inversiones permanentes en el análisis de los estados financieros, vamos a volver a verlo esto porque cuando analizamos las cuentas del balance y del estado de resultado, lo tenemos que ver. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver las cuentas en resultados? Cuando haya pérdida en inversiones. ¿Y cuándo vamos a ver en estado de resultado? Cuando hay ganancia en inversiones. Y en el balance, cuando hay incremento en inversiones permanentes. Entonces, cuando un estudiante me preguntó, por ejemplo, licenciado, me decía, ¿cuál es el alcance de la materia? Y mire la respuesta que yo le he dado y ustedes me van a dar la razón. El alcance de la materia es el análisis del balance y el análisis del estado de resultado. Cuando termine el semestre, ustedes mismos van a poder evaluarme si hemos cubierto un 60%, 70% o 80%. Va a depender del análisis que se haga al balance general, ¿no? Si bien no vamos a llegar al 100%, pero lo que se pretende es llegar a un porcentaje aceptable, ¿no? Entonces, al finalizar, el estudiante tranquilamente va a tener una idea del balance, cuánto hemos cubierto, y del estado de resultado, cuánto hemos cubierto. Y en función de eso, ustedes van a tener una percepción ya total, digamos, si se avanzó en la materia o no se avanzó. Entonces, para mí eso es más explícito, digamos, aparte del programa analítico, ¿no? El programa analítico es literal, o sea,
pero ya en el análisis de las diferentes cuentas del balance, ese es el mejor, digamos, resultado. Y créanme que el estudiante al finalizar el semestre se va a dar cuenta automáticamente si valió la pena hacer análisis de las diferentes cuentas o no. ¿No? Entonces, tampoco yo me salgo, digamos, del tema, porque si bien en este momento estamos en la parte contable, yo ya estoy desesperado de entrar a la parte de auditoría por el tiempo, digamos, ¿no? Por eso que ya, si vamos a tocar la 8, que es consolidación de estado financiero, y ya entrar a lo que es auditoría, ¿no? Ya, y ustedes van a ver cómo vamos a encarar, más o menos tomando como base de los anteriores semestres. Lo que estaba haciendo en el anterior semestre fue la primera clase de teoría y después en la segunda ya aplicar, ¿no? Práctico. Por ejemplo, disponibilidad, ¿no? Después cuentas por cobrar, después inventario, activo fijo, y después la cuenta de inversiones también, después los pasivos, patrimonio, y después ya llegar al estado de resultado. Ahora hay un recuerdo para que ustedes se den cuenta. En un semestre escuché un comentario de un estudiante. Dijo que con el licenciado Vino habíamos visto solo el balance general. No hemos visto ni una sola cuenta del resultado, ¿no? Y estaba equivocado porque cuando analizamos activos fijos, jóvenes, vemos activos fijos son cuentas de activos. Sin embargo, al ver la depreciación acumulada, también vemos el resultado, que es la depreciación del año. Entonces, en el estado resultado, ya no hay necesidad de analizar la depreciación de activo fijo, porque ya lo hemos visto en activo fijo. Cuando analizamos la cuenta previsión para indemnizaciones en la parte del pasivo, ya no es necesario ver en el estado de resultado lo que es la cuenta de indemnizaciones, porque ya lo hemos visto. De igual manera, en cuentas por cobrar, la previsión para cuentas incobrables o pérdida en cuentas incobrables ya lo hemos visto. Entonces, lo que quiero decirles es que al analizar las cuentas de pasivo y patrimonio, ya vemos ya algunas cuentas del estado de resultado. Entonces, no podemos volver a analizar, sería una pérdida de tiempo. Entonces, cuando entramos a estado de resultado, ya hay que tocar las cuentas más, por ejemplo, las ventas, costo de ventas, ya lo demás ya lo hemos visto. Por ejemplo, en el tema de previsión para indemnizaciones ya se ve también el tema de sueldo y salario, ¿no? Entonces, cuando dice el estudiante que no hemos visto ni una cuenta de resultado, se equivocó porque al analizar las cuentas de activo y pasivo, paralelamente se van viendo algunas cuentas de resultado, ¿no? Entonces, es un error decir no hemos visto ni una sola cuenta de resultado, y porque todo está relacionado, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, a veces nos equivocamos, ¿no? Y ahora más que nunca, por más estoy yo entusiasmado de ver las cuentas de resultados, porque eh, en muchos semestres me faltó tiempo para llegar, pero ahora eh, debemos llegar a las cuentas de resultados. Por ejemplo, el tema de las ventas. En el tema de las ventas, lo que hay que comprobar es la integridad de las ventas. ¿Qué significa la integridad de las ventas? Si todas las facturas que ha emitido la empresa durante el año están en el estado de resultado. ¿Y eso cómo podemos comprobar los auditores? ¿No? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo podríamos cerciorarnos de que todo lo que se facturó está en el estado de resultado? A ver si alguien tiene alguna idea para un poco anticiparnos, ¿no?
¿Podríamos verlo a través del libro de compras? Perdón, a través del libro de ventas. Ventas, ya, corrobora, ¿no? Corrobora, o sea, puede ayudarnos. Pero principalmente, les digo, jóvenes, es mediante el corte documentario. El corte documentario consiste, ¿cuál fue la primera factura que se emitió al 1 de enero? ¿Y cuál es la última factura que se emitió al 31 de diciembre? Entonces, para mayor seguridad, en la Contraloría o en las firmas de auditoría siempre toman por lo menos 3 o 5 facturas. Nos garantiza, digamos, no siempre primera factura emitida o la última, porque a veces justamente esa factura, en esa factura la fecha está ilegible. Entonces, con 3 facturas, o sea, 3 primeras facturas y 3 últimas facturas, nos garantiza, digamos. Entonces, el corte documentario es un medio para comprobar la integridad de las facturas. Se dan cuenta, ¿no? O sea, si yo sé cuál fue la primera factura que se emitió en el año y cuál fue la última, entonces puedo determinar si falta una factura, 2 facturas, etcétera. Incluso podía revisar cuántas facturas han sido anuladas, cuántas facturas, a ver, ayúdenme hay varias facturas, ¿no? Facturas no utilizadas, facturas anuladas, facturas válidas, facturas extraviadas, ¿no? Bien, ¿no? Y así podemos determinar, ¿no? Entonces, cuán importante efectuar el corte documentario. Y eso es lo que quiero enseñarles, cómo se hace el corte documentario en las ventas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un problema en una empresa. Dijeron que Vino Arce no había detectado un cheque que fue extraviado. Y yo preocupado porque cuando hay problemas en la empresa, directamente echan la culpa a la auditoría, pues, ¿no? Y me dijeron, ¿no?, que la auditoría no había detectado un cheque extraviado, ¿no? Entonces, y por un importe bastante significativo. Y yo me fui a la oficina y a revisar los papeles de trabajo y en el corte documentario que se hizo de los cheques, ese cheque no estaba o no correspondía al periodo de auditoría. Entonces me fui inmediatamente a desvirtuar esa opinión que se estaba manejando en la empresa, ¿no? Les dije que ese cheque no correspondía al periodo de la auditoría, sino era al anterior año. Entonces, la pregunta es, si no hubiera hecho el corte documentario, no hubiera determinado, ¿no?, si correspondía al periodo o no. Pero como se había hecho el corte documentario, el primer cheque emitido, el último cheque emitido, entonces a través de la numeración, rapidingo pues detectamos de que ese cheque no correspondía a la gestión de la auditoría. Entonces, cuán importante efectuar el corte documentario, no solamente en el tema de las facturas o cheques, ¿no? En los comprobantes, por ejemplo, hay que hacer el corte porque a veces cuando hay problemas le echan la culpa a auditoría, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Y tuve que mandar una carta explicando que ese cheque no correspondía a la gestión de auditoría, ¿no? Entonces, ya ahí quedó, pero a veces ya el hecho de que hayan lanzado la opinión afecta, pues, ¿no?, la credibilidad, digamos, de la auditoría. Entonces, es bien difícil, digamos, ya una vez hecho el daño, irreversible. Entonces, a mí me ayudó el corte documentario para poder, digamos, explicar o sustentar, digamos, ese problema que se presentó, ¿no? Hay ese tipo de situaciones, por eso que es importante. Ahora bien, digamos, una vez que uno hace el corte documentario, a eso podemos corroborar con libros de ventas, lo que decía, y también podíamos, a ver, ¿qué más? Sí, libro de ventas. Entonces, esa es una forma de determinar la integridad de las ventas, ¿no?, si todas las facturas están registradas. Y de esa manera en la auditoría se comprueba. Ahora, en el tema de costo de ventas, por ejemplo,
se maneja un parámetro, vamos a decir, que el costo de venta no tendría que superar más del 70% sobre las ventas. O sea, el 30% sería para cubrir los gastos de operación, ¿no? Entonces, ese es un parámetro, digamos, ¿no? Y también tenemos que determinar cómo determinó el costo, digamos, ¿no? Bajo qué. Ahora, en la práctica, mucho depende bajo qué sistema, digamos, ¿no? O bajo qué método, ¿no? Se está aplicando, no, sistema, porque si es periódico, si es perpetuo, ¿no? Sistema de inventario que utiliza. Si es periódico, ustedes saben que el precio de venta o el costo de venta se determina el costo de venta, inventario inicial más compra menos inventario final. Ahora, si es bajo el sistema perpetuo, entonces ya ahí sí tenemos que revisar qué es cómo se está determinando el costo de venta, ¿no? Como por cada operación de venta se determina el costo, entonces tenemos que saber, ¿no? Generalmente los auditores hacemos pruebas, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo hago una prueba de 1 mes o de 2 meses para ver cómo, porque en los meses siguientes el tratamiento es el mismo. Entonces, reviso de 1 mes al 100% cómo determinó el costo de venta, entonces ya tengo una idea cómo está determinando el costo de venta en la empresa, ¿no? Entonces, y esto, ahí hay problema en la práctica, hay muchos auditores que lo llevan al costo, ¿no? Y sin embargo no debería formar parte del costo. Esos son los problemas que siempre se dan. Ya, jóvenes, pueden analizarlo, información, ¿no? Volver a revisarlo, ¿no? Ya eso yo les paso enseguida, ¿no? Y jóvenes, les dejo. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. muchas gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias. Bueno.